volante en la zona del escote que deja los hombros al descubierto, muy fresquito para verano. Para este top he utilizado dos telas coordinadas en tonos azules. Es una tela de algodón muy finita para que nos resulte fresco para verano. Además, una cinta elástica para el escote y una cinta de bies para rematar las sisas. Esta cinta es opcional, luego te contaré por qué. Para calcular las medidas de tu talla. Para el cuerpo del top, mide tu contorno de pecho y súmale la mitad de esa cifra. En mi caso, para un contorno de pecho de 80 centímetros, he sumado 40 centímetros más. Así obtengo 120 centímetros, con lo cual necesito dos piezas de tela de 60 centímetros de ancho que formen el delantero y el trasero del top. El largo del cuerpo lo decides tú. Yo he cortado 35 centímetros para que llegue a la cintura, pero si quieres un top a la cadera o incluso un vestido, pues tendrás que cortarlo un poquito más largo. Para el volante, multiplica tu contorno de pecho por 2. Yo he cortado dos piezas de tela que juntas tienen un largo de 160 centímetros. Queda muy fruncido, como habrás visto en la fotografía, así que reduce este número si lo quieres menos rizado. El largo del volante también lo decides tú. El mío tiene 17 centímetros. Tomamos las dos piezas de tela que conforman el cuerpo del top. Ponemos una sobre la otra, unimos con alfileres y cortamos la sisa. He trazado una línea circular de unos 8 centímetros de radio aproximadamente. Una vez hemos cortado la primera sisa, llevamos este trocito de tela hacia el otro lado para que nos salga la segunda sisa exactamente igual que la primera. La colocamos en su sitio, marcamos con un bolígrafo o con un jaboncillo, colocamos unos alfileres y cortamos de nuevo con las tijeras. Enfrentamos los derechos de las dos piezas de tela que forman el cuerpo de nuestro top. Nos aseguramos de que casen muy bien y ahora vamos a coser los laterales. Para ello, ya lo sabes, colocamos alfileres en cada una de las zonas y esto nos ayuda a que la tela no se mueva al pasarla por la máquina. Colocamos unos alfileres, como te digo, y vamos a coser a 1,5 centímetros del borde con un paso del 2,5 y con el pie normal de la máquina. A continuación vamos a rematar la sisa. Yo lo voy a hacer con un bies blanco, con una cinta de bies. También lo puedes hacer formando un bies con la misma tela de la blusa o bien haciendo un pequeño dobladillo hacia adentro. Lo que tenemos que hacer es abrir la cinta de bies, como estás viendo en la imagen, sujetarla por el derecho de la tela con alfileres y luego coserla a máquina. Una vez hemos colocado los alfileres, la cosemos por aquí. Bueno, pues ya la hemos cosido a máquina y ahora vamos a volver el bies hacia adentro. Lo volvemos hacia adentro y colocamos alfileres para poder pasarlo de nuevo por la máquina. Ya lo tenemos casi, alguno más por aquí y ya hemos terminado. Cosemos muy cerquita del borde. En la máquina usamos un paso del 2,5 y el pie o el presatelas normal de la máquina. Estamos cosiendo muy cerquita del borde, como ves, en una de las orillas del bies. Ahora, al terminar, vamos a coser también la otra orilla. Ya lo estás viendo aquí en la imagen. Así de bien acabada nos queda esta sisa con la cinta de bies. Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo con el otro lado, con la otra sisa del top. Ahora empezamos con el volante. Tenemos dos piezas de tela que vamos a unir por cada uno de sus extremos con una costura en la máquina. Vamos a hacer que las piezas casen muy bien. Vamos a colocar alfileres en cada uno de los extremos y a unir estas dos piezas de tela hasta que formen el volante completo. Ahora toca unir el volante con el cuerpo del top. Hemos señalado en un alfiler cuál es el centro del cuerpo y también el centro del volante. Tenemos que empezar a unir por ese punto. Justo aquí, donde hemos puesto el alfiler, es donde vamos a empezar a unir los tejidos.
Cosemos el volante de esta manera. Esta parte que estáis viendo es el derecho y lo cosemos al revés de la tela del cuerpo. De esta manera vamos uniéndolo por aquí con alfileres. Cuando hemos unido la parte de delante con los alfileres, damos la vuelta a toda la pieza y sujetamos también la parte de detrás con alfileres. El volante, justo en su centro, va unido con el centro de la parte de detrás del cuerpo del top. Sujetamos también aquí con alfileres. A continuación cosemos por aquí. En la máquina cosemos a 1,5 cm del borde de la tela, con un paso del 2,5 y el presatelas normal de la máquina. Ya lo hemos cosido por aquí y ahora vamos a formar el canal por el que vamos a introducir la cinta elástica para formar el escote de nuestro top. Vamos a dejar un canal de aproximadamente unos 2 centímetros. La cinta elástica mide poco más de 1 centímetro, así que por un canal de 2 centímetros correrá bien. ¿Veis? Dejo 2 centímetros en esta zona. Voy colocando alfileres y así vamos formando el canal por el donde irá la cinta elástica. Al llegar a la zona de los hombros también tenemos que seguir formando este canal de 2 centímetros y para ello hacemos un pequeño doblez aproximadamente de 1 centímetro y luego un segundo doblez de otros 2 centímetros por donde pasará la cinta elástica. Lo estás viendo aquí en la imagen. Hacemos esto y cosemos a todo lo largo del escote. Si te es más fácil, en vez de colocar alfileres, también puedes marcarlo con la plancha. Vamos a la máquina y formamos así el canal para meter la cinta elástica. Cosemos muy cerquita del borde con un paso del 2,5. Ya lo tenemos cosido, aunque hemos dejado una apertura que será por donde metamos nuestro elástico. Por el momento vamos a hacer ahora la parte de abajo del volante. Vamos a hacer un pequeño dobladillo. Es el momento en que decidas si quieres hacer el volante un poquito más corto o más largo. Eso depende de ti. Bueno, para hacer el dobladillo hacemos un primer doblez de 1 centímetro más luego otro también muy pequeñito. Puedes hacerlo con alfileres, marcarlo con la plancha o directamente, como estás viendo aquí en la imagen, hacerlo una vez que tengas la tela colocada en la máquina de coser. Vas haciéndolo despacito y no tiene ninguna dificultad. Ya hemos cosido el dobladillo del volante y ahora vamos a coser el dobladillo del cuerpo del top. Hacemos un pequeño doblez de 1 centímetro y otro doblez más de unos 2 centímetros. Puedes sujetarlo con alfileres o bien marcarlo con la plancha. Si vas a marcar este dobladillo con la plancha, asegúrate de que la temperatura es adecuada para la tela que estás planchando. Bueno, terminamos de marcarla y vamos a la máquina. Vamos a coser muy cerquita del borde. El último paso es meter la cinta elástica por esta apertura que habíamos dejado en el volante. Para ello nos ayudamos con un imperdible. Colocamos un imperdible en el borde de la cinta elástica, en uno de sus extremos, y lo vamos metiendo por esta apertura muy despacito, haciendo que corra por todo el canal que habíamos cosido previamente. Ya lo tenemos casi, estamos llegando al final, lo sacamos por la misma apertura. Aquí, como ves, he colocado un alfiler para que no se me fuera el elástico hacia adentro y no se me perdiera, es un truco muy bueno. Bueno, pues quitamos aquí el imperdible, unimos este extremo con el otro extremo que había aquí asegurado con el alfiler y damos unas puntadas para unirlo. Podemos hacerlo a máquina o a mano. Lo colocamos de esta manera y justo aquí damos unas puntaditas. Repartimos bien el rizo y cerramos esta apertura que habíamos dejado con la máquina.
Espero que te haya gustado este tutorial. Si es así, dale a me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a este canal si todavía no te has suscrito. Tenemos vídeos nuevos los martes y los viernes. No te olvides de pasar por aquí el próximo día. Gracias por estar ahí.